Mente Comercial presenta al profesor Roberto Querquevelama y su columna semanal. Lápiz y papel en mano, bloc de anotaciones en el teléfono y sobre todo, la curiosidad activa para este momento de la radio. La columna de Roberto Querquevelama. Lo escuchamos, profesor. Bueno, siempre es un placer hablar con amigos y más cuando le va bien. Yo le digo mi amigo, pero es porque algo que yo me gusta creer, porque cada vez que le pedí una mano está presente. Así que recibimos desde Digestión y de Radio Sucesos al padrino de este programa, al economista Martín Redrado. Martín, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto charlar con vos, amigo. Placer de saludarte y a vos y a todos los oyentes. Bueno, ¿por qué decía que es un gran momento? Porque a pesar de que tenés la difícil tarea de ser economista en este país, venís de escribir un libro en plena pandemia que fue número 1 y que vendió. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos ejemplares llevas vendidos? Bueno, la cuenta la hace el editor, como sabes que esto es difícil. Lleva 6 ediciones, 20.000 ejemplares, de manera tal que es uno de los libros más hoy leídos en la Argentina, vendidos en la Argentina, y bueno, creo que esto habla de las ganas de la gente de hablar del futuro. Es un libro constructivo, no es para economistas, por eso lleva más de 20.000 ejemplares en la calle, y que busca, como estamos charlando ahora, como si estuviéramos tomando un café con un amigo como vos, contarle cómo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida personal, y también cuando pensamos en nuestro comercio, en nuestra empresa, en nuestro país, cómo podemos plantear una agenda de crecimiento con inclusión, y bueno, genero ahí una agenda para que podamos discutirla entre todos los argentinos, y bueno, de esto se trata este libro Argentina Primero, que es mi 6º libro, que probablemente bata récords en términos de... Yo siempre me fijo metas y trato de superarlas, ¿no? Mi anterior libro, Sin Reservas, el 4º, fue el que más vendió, y este va camino a ser el libro que más se vendió, y lo que busca, modestamente, más allá de un récord o no un récord, es generar ideas, discusión en la Argentina que viene. De esto se trata. Martín, venías de... yo no sé si lo vas a querer reconocer, yo a lo mejor puedo ser en esto, cometer una infidencia, pero tu anterior libro, Las Cuentas Pendientes, Desafíos para la Argentina Post-Kirchnerista, no solo que planteó un modelo, sino que uno podía escuchar en la campaña presidencial anterior como que varios habían leído ciertos párrafos, ¿no? Como que cuáles eran los 3 motores que iban a dinamizar la economía argentina y que, bueno, se ve que nunca se termina de entender o aplicar, y de repente viene la pandemia y cambia las reglas, ¿o sigue siendo aplicable algo de lo que planteabas antes? Bueno, eso es motores, y me alegra porque muchas en esos momentos charlas en conjunto contigo en todo el país, pero esos 3 motores es un concepto permanente que hace algo que hay que renovarlo ahora, que es una visión integral de la economía. Recordamos que los 3 motores es para que una economía, una provincia, una ciudad funcione, hay que hacer funcionar el consumo, hay que hacer funcionar la inversión, se amplíe la capacidad productiva, y hay que generar dólares exportando, darle manija a la exportación de manera tal que podamos vivir de dólares productivos y no de dólares financieros. Ese concepto ahora tenemos que ampliarlo, pero sí con esta visión integral que marca que uno no tiene que mirar a la realidad desde día a día o desde algún tema, ¿no? Muchas veces me preguntan, y son días muy activos, porque todos me preguntan qué pasa con el dólar, cuánto tiene que valer el dólar, y mi respuesta siempre es la necesidad de, uno no puede tomar una variable, sino debe tomar la integralidad. Y en este caso, la pandemia lo que deja al desnudo en la Argentina es la desigualdad. No solo es la pobreza, que sin duda nos golpea, y sobre todo cuando miramos en la malnutrición, en la pobreza infantil, sino también la desigualdad entre quienes más ganan, quienes menos ganan, entre los ciudadanos que tienen acceso
a educación digital porque pueden tener banda ancha, y aquellos que se quedan en el siglo pasado. Es decir, la necesidad de mirar a los problemas económicos y sociales desde una mirada integral. No se puede mirar solamente los temas dólar, exportación, y este libro, Argentina Primero, por eso también le puse este título, dejar de pensar o de mirarnos el ombligo de cada uno de nosotros y pensar primero en la Argentina, con un concepto integral, con un concepto de cuáles las mejores políticas económicas y sociales que permitan precisamente luchar contra la desigualdad, contra la informalidad. Bueno, vos marcás esto de la pandemia y nos sorprendió que 8.900.000 personas tuvieron que depender del ingreso familiar de emergencia, es decir, del IFE. Y eso marca la cantidad de trabajadores que están en el sector informal. Bueno, justamente lo que trae la pandemia es eso, sobre todo en la Argentina, y este libro lo que trae justamente es pensar integralmente en cómo generamos un país inclusivo y un país sin desigualdad. Y en eso, no sé si pasa que esta crisis debilitó a los países, pero potenció a empresas, y de repente hoy encuentra empresas que tienen más poder que ciertos países y manejan la economía. ¿Manejarán la economía que viene? Bueno, todo depende de las políticas nacionales, por eso la necesidad de plantear un programa, una agenda, una hoja de ruta. Yo lo digo primero para nosotros mismos, ¿no? Cómo nos proyectamos, y acá los invito a todos los que nos están escuchando, cómo nos proyectamos de acá a los próximos 5 años. Algunos me dirán, Martín, no sabemos qué va a pasar con el país. Bueno, el país es una acción colectiva de cada uno de nosotros, ¿no? Si cada uno de nosotros empezamos a pensar en términos de proyectos, también eso le vamos a exigir a nuestros gobernantes o a quienes terminemos eligiendo. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿vamos a estar dominados por las empresas? Depende de la calidad de las políticas públicas. Si los países, los estados tienen políticas integrales, tienen una agenda de crecimiento con inclusión, tienen una agenda de modernización productiva, de inclusión social, de lucha contra la desigualdad, las empresas van a ser un apéndice necesario de todo un proceso económico, pero sin duda no deberán tener digamos el papel de conductor. El papel de conductor siempre lo hace toda una sociedad a través de los gobernantes que elige y a través de un Estado firme, presente, eficiente, que esté generando las condiciones para dar esa inclusión social que Argentina necesita. Cuando nos conocimos, ya se sabía que en la época de los 90 manejaste la Comisión de Valores y fuiste un economista de referencia a nivel mundial. Siguieron pasando los gobiernos y siempre seguiste en este rol de estar en contacto y ser gente de consulta. Para el sector privado siempre, pero para los gobiernos también se dio esa permanencia, y de hecho estuviste en el Banco Central y duraste muchos años hasta que tuviste ese problema. Cuando pasó el proceso de Macri, había muchos economistas que conocías, que pasaron y duraron muy poco y fue una experiencia fallida, y hoy asume este gobierno y vuelve a pasar lo mismo. Hablabas de políticas públicas. ¿Qué crees que pasa de aquel que pasa del sector privado al público, que no lo puede terminar de ejecutar, y algo que parece tan obvio no se puede realizar? Bueno, primero vos señalás muy bien, no es lo mismo administrar en el sector privado que administrar en el sector público. Por lo tanto, creer que se tienen los mismos parámetros en uno y en otro creo que nos lleva a gran confusión, ¿no? Ver que alguien que es exitoso en el sector privado le va a ir bien en el sector público es un serio error, porque a veces adopta en el sector privado y se equivoca mal, como ha pasado en muchos casos. Digamos, no vale la pena hacer nombres, ¿no? A mi juicio también en términos de sector público nos falta un proyecto de país, un proyecto nacional que sea permanente, y yo justamente en mi libro Argentina Primero invito a todos a pensar en 4 andariveles, la estabilización económica y la modernización productiva a través de la innovación, a través de una revolución impositiva
IVA, que baje los impuestos y permita ampliar la base de tributación a través de una revolución exportadora. Esos son los 4 ejes que planteo. Y bueno, la falta de un proyecto de país hace estos altibajos que vos estás mencionando, o los fracasos recurrentes, o estos movimientos pendulares que tenemos de un extremo a otro, que se dan cuando cambian los gobiernos. Uno que quiere darle impulso al consumo y piensa que el consumo es todo, el otro que piensa que es la inversión y que van a venir las lluvias de inversiones. Y bueno, lo que necesitamos justamente es este concepto integral, que es consumo más inversión, más exportaciones. Bueno, pensar integralmente un proyecto de país que lamentablemente no se ha tenido distintas alternativas, oportunidades hubo, misiones que tras la pandemia, por esta crisis sanitaria, esta crisis humanitaria que vive el mundo y que por supuesto también vive la Argentina, bueno, nuevamente se dan las bases como para poder pensar un país y pensar las líneas o cuál es la agenda de ese país que nos marque, para decirlo en términos también de un país integrado, que todos tomamos la misma ruta, ¿no? Que todos decidimos ir por la misma ruta, y no que un día tomamos uno y parece que vamos hacia el norte, otro día parece que vamos al sur, otro día parece que vamos hacia el este. Bueno, una avenida o una ruta que nos contenga a todos los argentinos. Por último, Martín, tu vida cambió mucho en la pandemia, por lo menos en la etapa que trabajamos juntos. Hacías 10 días en Estados Unidos y después te tocaba viajar por distintos lugares y del mundo por el Banco Mundial, tengo entendido, y ahora creo que se acabaron los viajes, amaneces todos los días en tu casa y cuando uno se imagina que debe haber cambiado también tu economía, era muy esperanzador escuchar la charla de Instagram que hiciste con Facundo Manes, ¿no? Con 2 personas que tienen posibilidades de trascender en cualquier lugar del mundo, a pesar del golpe que ha sido la pandemia, hablan así de Argentina y de lo que viene para Argentina. Sí, creo que la capacidad de adaptación, ¿no? Quizás por una característica personal, que tenía la suerte de estudiar en el exterior y bueno, en Argentina, vivir en distintas ciudades, llevo en mi ADN esa capacidad de adaptación. Por lo tanto, me ha pasado con mi equipo Fundación Capital, por suerte todos los economistas, ya el día 16 de marzo, 3 días antes, vimos cómo venía la mano en términos de salud y decidimos, bueno, cerrar la oficina y empezamos a partir de la semana que siguió a 22 a hacer reuniones virtuales con nuestros clientes, 4 o 5 por día, y realmente nos adaptamos de manera muy rápida. Y con respecto a los viajes, bueno, empezaron los Zoom con con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, y también algo nuevo que me surgió el año pasado, que es dirigir una maestría en Banco Central con el Premio Nobel de Economía Robert Merton, en Malasia, en Kuala Lumpur. Y bueno, ya había empezado a viajar allá una vez cada 3 meses. Nosotros básicamente como directores dábamos las líneas y enseñábamos a los profesores y teníamos algunas clases magistrales. Bueno, cosa que ahora tengo que hacer por Zoom. La próxima la tengo el 25 de noviembre y además como tenemos 12 horas de diferencia hay que hacerla muy temprano, ¿no? Tarde, ¿no? Con lo cual también hay que adaptarse a los horarios. Pero bueno, esto en algún momento volveremos a tener algunos retos. Sin duda, somos más eficientes también, Eso permite también bajar costos. Costos le ha bajado a los organismos multilaterales, las universidades, de tal manera que bueno, es tener capacidad de adaptación, ser más eficientes y bueno, y poder tener un mensaje superador en estas circunstancias que sin duda son muy difíciles para nosotros en la Argentina, que nos agarró esta pandemia con el pie cambiado. Ya veníamos complicados con nuestra economía y nos agarró con el paso cambiado y bueno, y sin duda también para el mundo. Sí, bueno, Martín, la verdad que da para hablar mucho. Sé que tenés un compromiso ahora y
y que no estabas dando notas y que nos des estos minutos, lo valoro muchísimo como siempre. Me quedo con el mensaje de Argentina primero y de apostar a la educación, este mensaje que se repite en tus libros y a darlo vuelta, y que aunque uno no puede ver tan claramente quién sería el intérprete capaz de ejecutarlo, seguramente pasará que el que le toque interpretarlo te estará llamando, como viene pasando últimamente, para ver por dónde hay que llevar la Argentina. Así que de corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, espero que les sea útil a todos. Yo creo que yo disfruté mucho escribiéndolo, ya te agradezco mucho poder conversar contigo, como siempre un gusto, y con toda tu audiencia, y espero que quienes tengan las ganas de leerlo lo puedan disfrutar como yo escribiéndolo, y bueno, y que nos ayude a cada uno a reflexionar el futuro, a pensar mejor el futuro, a tener claves que nos permitan sacarle más el jugo a lo que viene por delante, y sobre todo no es una construcción individual, sino es una construcción colectiva, y por lo tanto quienes lo interpreten debe ser interpretado como sociedad, esto de tener una visión, una agenda, algo que permita poner al país por delante y generar una casa que nos incluya a todos. Espectacular, Martín. Mucha suerte, mucha salud a tu familia, que estén muy bien, y seguramente nos estaremos contactando antes de fin de año, si Dios quiere, si hay novedades y si empezamos a encontrar un rumbo. Exactamente, como siempre un gusto saludarte a vos, también un abrazo a tu familia y por supuesto a toda tu querida audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Fue el economista Martín Redrado para Digestión y Radio Suceso.